manos de nuestro Dios para pedirle su bendición. Padre, estamos agradecidos, Señor, por la bendición que nos das esta mañana de poder abrir tu palabra y de poder, Señor, tener de parte tuya, Señor, un mensaje de consuelo, un mensaje de aliento, un mensaje que nos debe llevar a reconocer que eres un Dios que cumple su palabra. Y Padre, oramos para que sea tu palabra, Señor, para que seas tú a través de tu palabra hablando nuestras vidas y mostrándonos, Padre, tu voluntad. Bendícenos, Señor. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores, así se les conoce. Habacuc capítulo 3 es el capítulo que vamos a ver esta mañana. El profeta Habacuc expresó a Dios sus dudas respecto a la falta de justicia en su pueblo. Judá era un pueblo malo. En este momento Judá estaba puesta en la mirada de Dios en el pueblo y Dios iba a traer su justicia a través de los babilonios, a través de Nabucodonosor. Pero Dios al final le dice a Habacuc y a su pueblo que Dios no iba a permitir que sus enemigos se salieran con la suya. Al final Dios los iba a destruir. Por lo que el profeta Habacuc se postra en adoración humilde al Señor y reconoce que es Dios quien es soberano. Para mí no hay casualidades. Los cantos que entonamos hace un rato hablan precisamente de eso, de la soberanía de Dios. Y Dios es soberano. Dios siempre es soberano. Tal vez nuestro problema es que tenemos el concepto en nuestra mente y entendemos qué es la soberanía, pero al salir y al llegar a casa se nos olvida que Dios es soberano. Y empezamos a dudar de Dios, y empezamos a tener miedo, y empezamos a angustiarnos, a llenarnos de ansiedad, porque ¿qué va a pasar mañana? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me pasa algo? ¿Y dónde quedó la soberanía de Dios? ¿Dónde la guardamos? En la Biblia. Y creo que es un pasaje que debe de alentarnos, a confiar en la palabra de Dios. El propósito de Habacuc era mostrar que Dios tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. En lo personal no me gusta ver noticias, las odio. Ni siquiera en el radio, escucharlas un rato en el coche no me gusta. Prefiero no escuchar nada, de ser posible. Lamentablemente, estos últimos días he estado en casas donde sí les gusta ver noticias. Y a mí no me gusta. Porque cada vez que escucho una noticia yo me desaliento y digo, ¿cómo es posible que el malo prospere? ¿Cómo es posible que estos políticos corruptos del color que sea sigan al frente y nadie les diga nada? ¿No te causa así? A mí sí. Tal vez soy de corazón caliente, pero me molesta. Me molesta que eso suceda. Me molesta que el malo prospere y que la gente que está sufriendo en las guerras que hay en el mundo no puedan estar en paz. ¿No te molesta a ti? A mí sí. A mí sí me molesta. Y yo luego digo, bueno, Señor, ¿para qué pasa esto? ¿Por qué está pasando esto en México? ¿Por qué está pasando esto en el mundo? ¿Que tú no estás en control? Luego Dios responde y dice, yo soy soberano. Y yo estoy permitiendo esto porque tengo un propósito en tu vida y en la vida del mundo. Pero a veces se nos olvida que Dios es soberano. Judá, el reino del sur, estaba pasando por una situación de injusticia total cuando está Habacuc allí en medio de ellos. Y allí en el capítulo 1 Habacuc se queja. Habacuc le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo va a suceder esta injusticia en Judá? Y Dios le responde y le dice ahí en el verso 6 que Dios va a enviar a los caldeos, que Dios va a enviar a los babilonios, una nación cruel para traer justicia sobre Judá. Y uno dice, ¿y eso cómo es posible, Señor? ¿Vas a traer una nación peor que la tribu de Judá? Peor que esta nación, ¿vas a traer a alguien todavía peor para traer justicia? Y Dios dice, sí, pero después yo te voy a demostrar, Habacuc,
que yo estoy en control, porque Babilonia no se va a salir con la suya. Babilonia va a sufrir porque yo voy a traer justicia sobre Babilonia. Habacuc no entiende por qué. No entiende por qué. Vean ahí el capítulo 2, final del capítulo 2. Está hablando de los ídolos, de la idolatría de Babilonia. Dice el verso 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. ¿Qué son los ídolos falsos? Nada, nada, no tienen espíritu, no tienen vida, no pueden responder. No pueden ni siquiera respirar. ¿Cómo te van a responder una petición? Ellos confían, los babilonios confían en sus ídolos, pero sus ídolos son nada delante del Señor. No hay espíritu dentro de ellos. Vean el verso 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Los ídolos no pueden hacer nada y nosotros debemos reconocer ¿a quién? A Jehová. A Jehová que está en su santo templo, a Jehová que gobierna, a ese Dios soberano. Y entonces llegamos al capítulo 3, y en el capítulo 3 Habacuc ora, hace una oración, parece un salmo. Si tú lo lees y lo metes ahí en los salmos, parecería un salmo, parecería una alabanza de cualquiera de David o de alguno de los salmistas. Pero Habacuc ora. Habacuc ora. Y vamos a ver en el capítulo 3, para los que anotan, tres recompensas del creyente que confía en la palabra de Dios. Tres recompensas del creyente que confía en la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera recompensa? El creyente comprenderá los justos propósitos de Dios. Esta es la primera recompensa, comprenderá los justos propósitos de Dios. Dice el verso 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot. Esta es una oración de alabanza, donde el profeta habla. Es muy parecida a esta introducción, el verso 1, a muchos de los salmos en los cuales indica el contenido, el autor y las características poéticas del canto. Esta es más o menos la introducción. Es lo que está diciendo Habacuc. Habacuc se identifica como un profeta de Dios, como profeta de Dios. La palabra Sigionot, que es hasta difícil de leer, es confusa, realmente nadie sabe a qué se refiere. Algunos piensan que se utilizaba para una celebración de victoria o triunfo. O algunos otros pensaban que era una especie de queja, una canción de lamento, como el libro de Lamentaciones. Pero lo más seguro es que tuvieron un significado musical. Algo para que los cantores supieran cómo se entonaba. Vean el final del verso 19. Dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces parece que al principio y al final hay instrucciones para los músicos. ¿Ok? Recuerda, esta es una alabanza, esta es una oración que es una alabanza. Y entonces lo más seguro es que tuviera música. No la vamos a inventar, yo no soy músico, no la vamos a inventar, pero es un estilo apasionado, con entusiasmo, en su carácter se muestra así esta oración de Habacuc. Y la oración empieza en el verso 2. Dice el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc había oído las razones de Dios. Él le preguntó y Dios le respondió. Habacuc había escuchado las razones de Dios para disciplinar a Judá, pero también para destruir a Babilonia. Y esta revelación lo dejó asombrado, al grado de que escuchó su palabra y dice, y temí.
Y me dio miedo, dice Habacuc. Me dio miedo saber que tú eres tan soberano como esto que me acabas de decir. ¿Cómo es posible que Dios sea así? Así es Dios. Así es Dios. He oído tu palabra, he sabido de tu fama, dice la Nueva Versión Internacional, y esto le produjo temor a Habacuc. Y entonces, en medio de esta oración, expresa dos peticiones. Pidió una nueva manifestación del poder de Dios, le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Esto significa muestra tu poder. Dios, muestra tu poder, enséñanos, muéstranos qué tan poderoso eres. Y lo va a hacer. Y la historia nos habla del poder de Dios y cómo lo demostró Dios tanto a Judá como a Babilonia. Y luego pide misericordia. Dice al final del verso 2, en la ira, acuérdate de la misericordia. De la misericordia. Y estas son las únicas dos peticiones en toda esta oración. No pide más, no pide otra cosa. En medio de los tiempos, dala a conocer tu obra, y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Pidió misericordia porque Dios iba a traer juicio en su ira. Hace rato el hermano expresaba eso, las perfecciones de Dios están en un perfecto control y absolutas. Así como Dios es amor, también Dios es un Dios de justicia y de ira. Si no, Dios no podría ser Dios. Por lo tanto, Dios está mostrando o va a mostrar tanto su poder como su misericordia. Y probablemente el profeta recordó todo lo que Dios había hecho con Israel desde que los sacó de Egipto, llevándolos a través del desierto hasta la tierra prometida. Y cómo Dios, a pesar de que el pueblo era un pueblo rebelde, terco, necio, Dios mostraba siempre ¿qué? Misericordia. Mostraba su poder, pero también mostraba su misericordia. Y a pesar del pecado del pueblo de Israel, Dios siempre mostró que misericordia. Y uno dice, pero ¿por qué, Señor? Ya destrúyelos, cámbialos, vete por los aztecas. No, se quedó con Israel, porque era el pueblo al que él amó, el pueblo que él escogió cuando no eran pueblo. Solo estaba Abraham y Sara, y ya los había amado. Claro que Dios es bondadoso, misericordioso, pero estos milagros, este recuerdo que llevó a Habacuc en su mente, le permitió recordar y confiar en Dios. Así como Dios los había librado de Egipto, Dios los podía librar de la mano de Babilonia, y lo iba a hacer. Y lo iba a hacer, no como hubiéramos querido, ¿no? Que viniera un guerrero como Josué o como Moisés a liberarlos de Babilonia. No, no fue así. Dios usó un pueblo pagano, a los medo-persas, para liberar a Israel y regresarlo a su tierra. Pero Dios iba a mostrar su misericordia. Y este recuerdo de la palabra de Dios, de las bondades de Dios, hizo que el profeta entendiera que nada de lo que iba a suceder estaba fuera de lugar ni fuera de los planes del tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo y un plan, y el tiempo y el plan de Dios se cumplen de manera que perfecta, en su tiempo, a su forma, como Él quiere, no como queremos nosotros. A veces quisiéramos que Dios castigara al malo y yo lo viera, ¿no? Destrúyelo, Señor, y yo viendo, contemplando a ver cómo lo destruye el Señor. No, así no es. Así no sucede. Así no sucede. Pero al final Dios va a mostrar su poder, pero también su misericordia. Y a Habacuc no le cabía duda de que Dios iba a preservar a los justos. Vean allá el 2:4, Habacuc 2:4. Aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Él sabía que el justo iba a vivir. Esta era la promesa de Dios. Esto era lo que Dios había prometido. Habacuc quiere que Dios muestre su poder en medio de estos tiempos difíciles que estaba viviendo el pueblo. Y yo me imagino a Habacuc sufriendo porque el pueblo estaba sufriendo. Él sabe que iba a venir Babilonia y que la invasión de Babilonia iba a demostrar el poder, la fuerza, la soberanía de Jehová. Pero él sabía que el pueblo iba a sufrir. Pero él está pidiendo a Dios que muestre su poder, pero también que muestre su misericordia.
que Dios tenga compasión de su pueblo. Y Dios tuvo compasión de su pueblo. Porque a pesar de que vino Babilonia, en las 3 etapas que fueron llevados cautivos a Babilonia, prácticamente la mayor parte de las tribus del sur, el reino de Judá fue librado de la muerte. Se los llevaron cautivos, no los mataron. No los mataron. Dios mostró su misericordia. Dios mostró su misericordia. De la misma manera, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos mostrar nuestra conformidad, aceptar los propósitos, los planes, los hechos de Dios en nuestra vida, aunque al principio no entendamos por qué. Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Porque yo quiero, dice el Señor. Pero Señor, ¿podría ser más suavecito para mí? No, yo quiero que sufras. Yo quiero que allí en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, aprendas a confiar en mí y dejes de confiar en ti. Cuando todo marcha bien, hermanos, difícilmente nos acordamos de Dios. Difícilmente. Si va bien tu negocio, si va bien tu trabajo, si tus hijos van bien en la escuela, si están sanos, si eres próspero, si eres feliz, si todo marcha bien, ¿te acuerdas de Dios? Pues en la comida, ¿no? Gracias, Señor, por el pan. Y a veces ni eso. Pero cuando estamos en dificultades, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, ¿cuántas veces te acercas a Dios en el día? Todo el tiempo. Todo el tiempo estás buscando a Dios. Todo el tiempo estás buscando, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, sácame de esto. Sácame de esto, Señor. Y es allí, en medio de todas estas circunstancias, que tenemos que entender que Dios es soberano. Soberano. Ya no podemos quejarnos, ya no debemos cuestionar a Dios como lo hizo Habacuc, sino tenemos que ir como Habacuc en una oración de gratitud, en una oración de alabanza. Señor, esta es tu voluntad y la voy a aceptar. Como sea que venga la prueba, como sea que venga la disciplina, voy a aceptar lo que traigas sobre mi vida. Y obviamente entender a Dios de esta manera aumenta y fortalece nuestra fe. Cantamos hace rato, ¿quién nos sostiene? Él. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Y esto es lo que Dios hace con su pueblo. A pesar de las circunstancias que podamos vivir, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Me encantan los salmos cuando dicen, nuestro refugio es ¿quién? El Dios de Jacob. ¿Quién es? Nuestro Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte. Él, Dios. Dios es nuestra roca fuerte. Primer recompensa del creyente que confía en la palabra de Dios, comprenderá los justos propósitos de Dios. Segunda recompensa, comprenderá los hechos salvíficos de Dios. Vean el verso 3, del verso 3 al verso 15. Esta es una conversación, parece como que Habacuc ve a Dios enfrente de él y habla con él. Y habla con él. Ahora ve a Dios frente a él. Se encuentra cara a cara con su Señor y le dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Dios vendrá, así como Dios decidió establecer una relación con Israel en el Sinaí y los iba a liberar. Habacuc vio a Dios y en Sinaí y dice, Dios vendrá y el santo desde el monte de Parán. De Parán. Dios y el santo, probablemente hablando de la unidad esencial en la Trinidad. ¿Qué es Temán y qué es Parán? Bueno, Temán era un oasis en el desierto de Edom. Por ahí de seguro pasó el pueblo de Israel cuando andaban en el desierto, sus 40 años. Y Parán se localiza al oriente de Edom. Esta es una región montañosa probablemente donde también estuvo Israel en estos 40 años. Y puede ser, dice un comentarista, significativo que Dios se apareciera a Moisés en la región del sur de Judá, mientras que los babilonios invadieron por el norte. Además fue en esa área del sur
en Temán y Parán, donde Dios realizó muchos milagros cuando dirigió los 40 años de peregrinación de su pueblo hacia la tierra prometida. Dios viene, Dios vendrá, dice el versículo, Dios viene. Y recuerda, los ídolos no pueden hacer nada, pero Dios viene. Dios es poderoso, está vivo y viene, y viene. Y luego ahí en las Biblias tienes una notita a un lado y dice Selah, Selah. Tienes 3 palabras Selah en esta oración. 70 veces se utiliza en los salmos y solo Habacuc lo utiliza fuera de los salmos. Esta es una nota, probablemente una nota de silencio. Una nota como una nota musical donde los músicos guardan un silencio. ¿Para qué? Para reflexionar, para pensar. Piénsalo, Dios está ¿qué? Vivo y viene. Dios está vivo y viene. En contraste con los ídolos que no pueden hacer absolutamente nada. Dios está vivo y viene. Dios está vivo. Dice el mismo versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Dios se mostró a Israel allí en el Sinaí. Y es impresionante cómo lo describe Moisés allá en el Pentateuco. Después quiero que lo busques. Dice que Dios le dijo a Moisés, sube para que te dé la ley. Y le dijo al pueblo, no atraviesen una línea porque el que pase va a morir, sea hombre o sea animal. Y desde el cielo Dios se posó en la cumbre del monte Sinaí y Dios hablaba y el pueblo abajo tenía miedo, pavor, porque se oía Dios en el cielo. Y el pueblo tenía miedo, tenía pavor de escuchar la voz de Dios. Yo no sé si has visto, en la Ciudad de México ha llovido a cántaros estas últimas semanas. Y caen los truenos y no se oye como un trueno normal que truena y ya. No, cae el trueno y se oye un retumbar. Y es impresionante, hermanos, impresionante. Yo imagino al pueblo de Israel viendo el retumbar en el cielo, viendo a Dios ahí en el monte Sinaí y sintiendo ¿qué? Pavor, miedo. ¿Por qué? Porque Dios estaba ¿dónde? Allí. Dios está allí. Dios está allí. Y a medida que su gloria cubría los cielos, esa gloria de Dios no solo llenó los cielos, sino también la tierra, dice el profeta, se llenó de su alabanza. El resplandor, dice, fue como la luz. Fue como la luz, así como los rayos de luz cruzan el firmamento en la mañana, así sale de la mano de Dios estos rayos, literalmente cuernos que emanan de Dios, así como del sol, dice un comentarista. A menudo se dibujábamos el sol con cuernos, ¿no? O con picos, bueno, eso es a lo que se refiere aquí, a esa fuerza, a esa luz del sol que dice rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Esto significa que el resplandor de Dios, la presencia de Dios es visible y también oculta. Revela su gloria, pero oculta su poder y Dios está presente en su creación. Así como el poder de Dios está escondido detrás de su gloria y esa revelación de Dios está controlada, pues de lo contrario Dios consumiría absolutamente todo. La presencia de Dios consumiría todo. Y nadie podría estar delante de Dios de pie. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es impresionante. Y a veces pensamos en algunos hombres que dicen haber visto a Dios. Bueno, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios es un ser totalmente invisible, es espíritu, nadie ha visto a Dios. Algunos han visto el poder de Dios, pero nadie ha visto a Dios. Hubo 3 hombres que vieron a Cristo en su máximo poder, allá en el monte de la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo vieron a Cristo en su poder, al grado de que vieron sus ropas resplandecientes, blancas como el sol, y dijeron, ya llegamos al cielo. Aquí está el cielo, porque aquí está ¿quién? Dios. Aquí está Dios.
vamos a hacer enramadas porque ya llegó el reino. No había llegado el reino, pero el rey estaba presente. El rey estaba presente. Ese es el poder de Dios que en algún momento veremos revelado por completo. Hoy está de cierta manera velado y controlado. Dice el verso 5, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Dios está mostrando su poder y Dios es un fuego consumidor, dice el autor de Hebreos. Delante de Dios, de su rostro iba mortandad y a sus pies, dice, salían carbones encendidos. Dios puede destruir a sus enemigos como Él quiera. Él pudo haber destruido a Egipto no con 10 plagas, no mostrando su poder en 10 plagas en un instante, ni siquiera un chasquido de dedos, simplemente con un simple pensamiento pudo haberlos destruido por completo. Pudo haber mostrado su poder de tal manera que Egipto e Israel hubieran reconocido quién es Dios. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Dios siempre está mostrando su poder. Dios no es un viejito que está sentado en un trono viendo cómo pasa la historia del hombre y esperando un día poder mostrar su poder. No, ese no es Dios. Dios es un Dios que es poderoso, todopoderoso, lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad. No es un Dios cualquiera. No es un Dios que podamos poner en un nicho, que podamos tener en una cadena colgado. Mi Dios es un Dios todopoderoso. Dice Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios en el que confiamos, ¿no? ¿No podrá sanar tu dolor de espalda? ¿No podrá proveerte para tu problema económico? ¿No podrá ayudarte en tu escuela? ¿No podrá bendecirte en tu trabajo? ¿No podrá hacerlo? Sí, ¿no? Claro que sí, porque ese es el Dios en el que creemos. Ve que dice el verso 6, se levantó Jehová y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Sus caminos son eternos. El Señor vino, se levantó y midió la tierra. Midió la tierra. Se detuvo, dice, se levantó y midió. Su sola presencia provocó que la tierra se sacudiera, se estremeciera. Con una sola mirada, las naciones las hizo temblar, las hizo llenarse de temor. Aquello que era estable, como los montes, los collados antiguos, fueron desmenuzados, fueron hechos polvo. ¿Por qué? Porque Dios estaba presente. Porque Dios estaba presente. Y termina el verso 6 diciendo, sus caminos son eternos. Solo la gloria de Dios, la presencia de Dios es eterna. Verso 7, he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Cusán y Madián, 2 pueblos paganos, fueron testigos del poder de Dios en el éxodo, del paso de los 40 años en el desierto por parte de Israel. Ellos vieron, escucharon las obras maravillosas de Dios en el Mar Rojo cuando Dios los saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y esto trajo terror a las naciones vecinas, temblaron, pues experimentaron algo que nunca habían visto, un Dios con qué, con poder, un Dios con poder. Acompáñame al libro de Josué. Josué. Escuchemos a una mujer que supo de esto. Josué, capítulo número 1. Josué capítulo número 2. Josué capítulo 2. Llega Josué al borde de la tierra prometida. Ya pasaron el Jordán. Tienen enfrente Jericó. Y Josué hace algo muy sabio como lo hizo su antecesor, su amigo Moisés. Manda espías, pero manda 2, ya no manda 12. Dice, no, 12 son muchos.
solo voy a mandar 2 espías y los manda a Jericó. Y estos espías llegan a la casa de una mujer llamada Rahab, una ramera que vivía en el muro. Tan gruesos eran los muros que cabían casas dentro de ellos. Y observa lo que dice esta mujer, una mujer pagana, una mujer que había escuchado algo que pasó 40 años atrás, pero escucha el miedo que había en Jericó. Verso número 8. Antes que ellos durmiesen, está hablando de los espías, subió ella al terrado y les dijo: sé que ahora Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. ¿Qué habían escuchado los babilonios 40 años atrás? Que Jehová había sacado a Israel por el Mar Rojo y los había pasado por tierra seca. Y que Dios los había cuidado 40 años en el desierto. Y que Dios había permitido que Israel destruyera 2 ejércitos poderosos, a Sehón y a Og, y los habían destruido. ¿Y qué pasaba en Jericó? Tenían que miedo. Miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque Dios es poderoso. Porque Dios es poderoso. Ellos no sabían de Dios, pero habían visto el poder de Dios. Habían visto el poder de Dios. Y a veces creo que nos faltaría mucho para intentar reconocer ese poder de Dios obrando en nosotros hoy. ¿Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso? ¿Ha cambiado? ¿Dejó de ser el poderoso Dios que habla la Biblia? No, no. ¿Sigue teniendo el mismo poder? Sí, sí, no ha aumentado ni ha disminuido. Sigue siendo exactamente el mismo Dios poderoso. Exactamente el mismo Dios poderoso. Si en aquel tiempo los montes se derritieron, ¿qué esperaba para aquellos que moraban en tiendas? ¿Qué esperaban ellos? Simplemente destrucción. Verso número 8, regresamos a Habacuc 3, verso 8. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. 3 preguntas se centran en por qué Dios mostró su ira, por qué Dios hizo esto. ¿Acaso Dios estaba enojado con su creación, con la naturaleza? No, no, el Señor no estaba disgustado con la naturaleza, simplemente estaba mostrando su poder. ¿En dónde? En la naturaleza, en la naturaleza. Él había mostrado su poder al secar el río Nilo. Él había mostrado su poder al golpear al río Nilo y convertirlo en sangre. Luego al secar el Mar Rojo. Luego al secar el Jordán. Dios había mostrado que Dios es un Dios poderoso. De la misma manera, Dios iba a mostrar su poder a las naciones. Su objetivo era destruir a sus enemigos, Babilonia en este caso, pero su poder también era, o su deseo era liberar a su pueblo. Ese era el poder que Dios había mostrado. A veces quisiéramos que eso sucediera cuando hay tráfico, ¿no? Señor, ábreme aquí para que llegue rápido a mi trabajo. Bueno, Dios no va a hacer eso, pero Dios sigue mostrando su poder. Nada más vean las noticias de cómo están las inundaciones en la Ciudad de México. Aquí están en la playa, aunque se inundan por ahí también, ya sé. Pero allá, hermanos, son raudales de agua, truenos, lluvia, y parece que Dios no quiere dejar de que caiga el agua en la Ciudad de México. ¿Qué está mostrando Dios? Su poder.
Él sigue gobernando su creación. Él sigue gobernando su creación. Verso 9, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Y luego viene un segundo Selah. Aquí podemos ver cómo actúa Dios, cómo Dios actúa en medio de un juramento solemne. Él afirmó que usaría sus armas. La Nueva Versión Internacional habla de esta idea al decir, llenaste de flechas tu aljaba. Dios se dispuso a atacar, se dispuso a obrar. Y otra vez, Selah. Dios había mostrado que había liberado a su pueblo de manos de Faraón, lo hizo por mano de Moisés, por mano de Aarón, y ese mismo Dios iba a defender a su pueblo ahora de Babilonia, y a pesar de merecerlo, Dios los salvaría de la destrucción. Judá no merecía nada, Judá merecía ser destruido por Dios, pero Dios lo iba a preservar. Termina el verso 9 diciendo, heriste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu refulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Dios está mostrándose al grado que los montes tuvieron temor, vieron a Dios y tuvieron temor. El sol y la luna, se pararon. Fueron eclipsados ante el resplandeciente Dios. Están colocados en su lugar, en los lugares elevados, sin embargo, se pararon. En algún momento, ¿se acuerdan ahí en Josué capítulo 10? El sol se detuvo para que el pueblo pudiera destruir a sus enemigos. Dice el verso 12, con ira hollaste la tierra. Vio Dios a Habacuc como un gigante poderoso que pasaba pisoteando la tierra. Dios iba trillando a las naciones con furor. Y el profeta está confiando que Dios lo va a volver a hacer. Saliste para socorrer a tu pueblo. Dios no iba a destruir a su pueblo. Dios al final los iba a liberar de manera muy especial. Esta salvación era para su pueblo, pero también dice a su ungido, a su ungido. Aquí no se refiere a Israel, aquí muy probablemente se refiere al Mesías venidero. Así como Dios iba a proteger a su pueblo Israel, Dios iba a proteger también al Mesías, a ese linaje de David que iba a reinar en el futuro. Habacuc dice que Dios traspasó la cabeza del impío y lo despojó. Dios le quitó a el líder terrenal su poder, su fuerza, y dejó los cimientos al descubierto. Todos conocemos la historia de Nabucodonosor. Yo creo que Nabucodonosor está en el cielo. Yo creo que sí. Pero Nabucodonosor tuvo que reconocer al Señor como el soberano, como aquel que pone reyes y quita reyes. Nabucodonosor tuvo que reconocer a Dios. Pero el pueblo de Babilonia sufrió, porque era un pueblo pagano, un pueblo idólatra. Y sufrieron al final destrucción por parte de Dios. Dice el verso 14, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Aquí está mostrándonos el profeta cómo aquellos que buscaron destruir a Israel iban a caer presa del pánico, presa del miedo, y se iban a destruir unos contra otros con sus propias armas. Aquella furia que estos guerreros tenían se iba a convertir en un pánico,
y se atacarían unos a otros. No sabemos en qué momento esto sucedió en la historia de Babilonia. La Biblia no nos habla de ello. La Biblia nos habla que de un día para otro vinieron los medopersas y conquistaron Babilonia. Eso dice la Escritura. Dice el verso 15, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Y esto está mostrándonos, hablándonos el profeta, recordándonos el profeta cómo Dios trajo sobre el ejército de Egipto destrucción cuando ellos iban cruzando el mar. Hay quien dice que era una especie de lodo, fango, que realmente no estaba seco, que, bueno, ¿cómo se ahoga un caballo en un lodo? No puede, no se ahoga, tal vez se traba, se puede caer, pero no se va a ahogar. Y por lo que sabemos que la Escritura nos enseña, el ejército de Faraón cayó ahogado en el mar cuando el mar se cerró sobre ellos y perecieron. Obviamente los egipcios no van a hablar de una derrota, ¿verdad? No lo va a mencionar su historia, pero la Biblia nos habla que Dios es el vencedor y que hizo que estas grandes aguas del Mar Rojo cayeran sobre Egipto. Cualquiera que hubiera visto ese poder de Dios abriendo el mar habría quedado sin palabras. Nos habríamos quedado mudos al ver esto. Recuerda que pasaron casi 2 millones de judíos en seco el mar. 2 millones de judíos. Y no iban en coche, iban a pie. Y tenían que caminar y atravesar el mar. Y el mar estaba a sus costados. Y yo imagino que los judíos tenían miedo porque sabían que en cualquier momento el agua, ¿qué podía pasar? Podía volverse a cerrar. Sin embargo, ellos confiaron en Dios. Y Dios los preservó durante todo el tiempo en que ellos salieron. Terminan de salir y cuando viene el ejército de Faraón en medio del río, ¿qué pasa? En medio del mar, ¿qué pasa? El agua viene sobre ellos y los ahoga. ¿Quién mostró poder? Dios. ¿Ha cambiado Dios? ¿Dios es distinto hoy? No, es exactamente el mismo Dios. Habacuc había pedido una demostración del poder de Dios, pero nunca se imaginó lo que Dios le iba a revelar. Simplemente Dios acudió en ayuda de su pueblo. Dios acude a ayudar a los justos, a los que son de fe, aquel justo que por la fe vivirá. Dios siempre ha sido un Dios fiel para con su pueblo. Su fidelidad nunca ha cambiado para su pueblo. Nunca. Quienes somos infieles somos nosotros. Quienes le fallamos somos nosotros. Quienes dudamos de su poder, de su control, de su sabiduría, de su misericordia, de su amor, somos nosotros. Y pensamos, no, Dios ya se olvidó de mí. Dios ni de mí se acuerda. Eso es un malentendido, porque nos olvidamos que la fidelidad de Jehová es eterna. ¿Dejará Dios de ser un Dios fiel? No, no, no. Llevamos 2 recompensas del creyente que confía en la palabra de Dios. Comprenderá los justos propósitos de Dios, comprenderá los hechos salvíficos de Dios. Y por último, tercera recompensa, dirigirá su vida hacia Dios, no a las circunstancias. Perdón. Siempre estamos pasando por pruebas. En el último en que nos acordamos es en Dios. El último. Cuando yo trabajaba en un lugar, yo tenía una necesidad económica. Yo no me acordaba de Dios. Yo iba con el contador y le decía, contador, adelántame parte de mi quincena. Y era tan buena persona el contador que me adelantaba parte de mi quincena. Y yo dejaba de sufrir, yo decía, pues ya, gracias Dios porque el contador estaba ahí para ayudarme, ¿no? Y en realidad se nos olvida que es Dios quien está en nuestra ayuda, es Dios quien va a ayudarnos, es Dios quien va a sostenernos cuando estemos pasando por circunstancias difíciles. Vean el verso 16. Oí, dice Habacuc, y se conmovieron mis entrañas.
A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Cuando escuchó a Habacuc lo que Dios le había dicho, que iba a venir Babilonia, se conmovió, dice, mis entrañas. Sus labios, dice, que temblaron, sus piernas se debilitaron. Estaba a punto de desmayarse porque estaba escuchando al poder de Dios. Dice, pudrición entró en mis huesos. Sintió que sus huesos se desmoronaban, su sistema nervioso se alteraba. Dentro de mí, dice el profeta, me estremecí. Sin embargo, a pesar de esta debilidad, su confianza y su esperanza fueron renovadas. Encontró la paz y el propósito en su ministerio. Vean cómo dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Voy a estar quieto. Voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no van a importar las circunstancias, porque mis ojos van a estar puestos ¿en quién? En Jehová. En Jehová. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro problema, en nuestra necesidad, en aquello que nos aflige, ¿sabes qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Estamos tan metidos en nuestro problema que decimos, Dios no está. Dios ya me dejó. Dios no está conmigo. Yo no lo veo, no lo siento. ¿Qué pasó con Dios? Bueno, Dios no se ha ido. Dios ahí está. Lo que necesitas es recordar tú a Dios. Lo que necesitas es recordar que Dios está allí guardándote en medio de esas circunstancias. Habacuc sabía esto. Él sabía que iba a venir Babilonia a invadir con sus tropas y estaba decidido a esperar aquel día confiando en Dios. Confiando en Dios, así como Dios había librado a Israel en Egipto, en el Mar Rojo, en el monte Sinaí, en el Jordán, en la conquista de Canaán, sin duda Jehová iba a estar con su pueblo. Jehová iba a estar con su pueblo. Él tenía confianza de que Dios iba a mostrar su poder y su misericordia, como dice el verso número 2. Dice el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo Habacuc? Bueno, Habacuc está mostrando las peores consecuencias que podían presentarse. Si se acaba el alimento, si se acaba la cosecha, higos, vides, el producto del olivo, los granos, todo lo necesario para el alimento. Si se acaban las ovejas, si se acaban las vacas, si ya no hay nada que comer. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que abres el refri y dices agua y no hay más que agua? ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Te ha pasado? A mí sí. A mí sí. Recuerdo esos momentos tan difíciles cuando era soltero, vivía todavía con mi mamá y pasábamos dificultades terribles. Yo recuerdo que no había más que agua porque salía de la llave. Había tortillas porque las comprábamos el sábado y había frijoles porque mi mamá los guisaba el sábado. Y no había más que tortillas, frijoles y agua. Y aprendimos a comer en frijoladas, dobladitas de frijol, tacos de frijol y todo con frijol y tortilla. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser posible? Ay, es que Dios bendice a todo su pueblo. Bueno, pues vean a Pablo, vean a Cristo que no tenía ni dónde recostar la cabeza. ¿Es posible que Dios te pueda tener en una situación así? Sí. Sí puede ser posible. Sí puede ser posible. La diferencia es que Dios nunca te deja. Dios nunca te abandona. Y puede no haber nada. Puede no haber nada. Yo una vez parafraseé este versículo más o menos así. Cuando no haya dinero en la cuenta del banco.
cuando en tu tarjeta esté en números rojos, cuando tengas a los bancos en tu contra, cuando no tengas una sola moneda en la cartera, cuando no tengas nada. Con todo, verso 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? En las circunstancias no, hermanos. No hay gozo. Claro que no hay gozo. ¿Dónde está el gozo? En Jehová. En donde yo deposito mi confianza. En donde yo deposito mi seguridad. En Jehová. Y el profeta dijo que se va a alegrar en Jehová y que se gozaría en él. ¿Por qué? Porque Dios es una fuente inagotable y eterna de gozo. Puede ser que todo se esté desmoronando. Puede ser que todo se esté cayendo. Puede ser que tu vida sea una desgracia total. Dios permanece fiel y en control. Dios permanece fiel y en control. Habacuc le llama Dios de mi salvación. Dios de mi salvación, el Dios que me salva. El Dios que me salva. Verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Adonai es mi fortaleza. Es una fuente infalible de fortaleza y confianza para cualquier momento que estemos pasando. Puede ser que digas, no, yo estoy bien, hoy estamos tranquilos, hoy es un domingo tranquilo, una semana tranquila, llevamos un mes más o menos tranquilo. Pero cuando vengan esos momentos difíciles, esos días largos, esas noches en que no puedes dormir, cuando vengan esos momentos angustiosos, acuérdate quién es tu Dios. Dios es tu salvación, Dios es tu fortaleza. Dios es tu fortaleza. Y aun cuando las piernas de Habacuc se debilitaron, aun cuando sintió temor, ve cómo dice al final del verso 19, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. La fortaleza que Dios da es como la de los pies que poseen los ciervos. No sé si han visto las imágenes, cómo van en las montañas, van brincando entre riscos y están a punto de caer y ahí se mantienen y brincan y sus pies tienen una fortaleza que es capaz de sostenerlos en un pequeño espacio. Esto es lo que está diciendo Habacuc. Él comprendía perfectamente que su gozo, su fortaleza y su seguridad venían de Dios. Y Dios permitió que el profeta caminara en esas alturas. No solo iba a superar las pruebas, sino también lograría ir por encima de esas montañas en victoria y en triunfo. Esto es lo que Dios está diciéndole a su pueblo hoy. Así como los siervos son ejemplo de fortaleza, de seguridad al andar, de velocidad, de poder, de la misma manera Dios lo va a hacer con su pueblo, con aquel que confía en Dios. A veces se nos olvida quién es Dios, se nos olvida la palabra de Dios, se nos olvida el poder de Dios, se nos olvida la presencia de Dios en nosotros. Yo espero que sea poco en tu vida. Y ahora cada vez que te pase algo, cada vez que las circunstancias no estén a tu favor y parezca que todo está en tu contra, acuérdate que Jehová es tu fortaleza. Que Dios bendiga tu vida y como Habacuc podamos ser fortalecidos en el Señor en medio de esas circunstancias dolorosas, difíciles, pesadas, que pueden venir a nuestra vida. Que Dios sea nuestra fortaleza. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra. Gracias Padre porque tú la has traído Señor a nuestras vidas. Y Padre, te pedimos Señor que sea de aliento a nuestros corazones. Que nos permita Señor recordar todo lo que tú eres Señor, todo lo que tú haces y todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, que podamos disfrutar, Señor, de tu presencia todos los días. Sobre todo, Padre, esos días nublados, esos días de tormenta, esos días, Señor, de dificultades. Esos días, Padre, donde haya necesidad, donde haya enfermedad.
Que podamos recordar, Señor, que tú estás con nosotros, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres quien nos fortalece y nos alienta a seguir adelante. Tú conoces, Señor, nuestras circunstancias el día de hoy. Y Padre, yo te pido que tu palabra, Señor, sea de consuelo a nuestros corazones, de aliento, Señor, de esperanza. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.